Ok, ok. Vamos a desarrollar el solucionario de las preguntas de química del examen del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo, correspondientes al área A, el día de hoy. Ok. Vamos a empezar con las preguntitas. Vamos a empezar con las preguntas. Ok, a ver, tenemos esta primera pregunta. Son 10 preguntas las que han venido el día de hoy. Y es respecto al espectro electromagnético total. ¿De acuerdo? Con respecto al espectro electromagnético total. Entonces vamos a hacer acá la resolución, ¿no? Bastante rápido, directo. Recuerden que la radiación electromagnética se manifiesta mediante un movimiento ondulatorio transversal, que no necesita de un medio material para propagarse, ¿no? Onda electromagnética, viajan a la velocidad de la luz. Se supone que la frecuencia es constante, así cambia de medio. ¿De acuerdo? Entonces hay cositas que se tienen que recordar. Recontra sencillo, muchachos. Vamos a plantear por acá la resolución. ¿Ya? La resolución de esta pregunta. Directo. Como esta pregunta es esa emisión, tú tienes que ir a atacar directa a las proposiciones. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué cosa nos dice? A ver, ¿qué cosa nos dice? La primera proposición nos dice, debemos indicar la verdadera, ¿no es cierto? La primera, la A, con excepción de las ondas hertzianas, ¿ya? Las ondas hertzianas, ahí encontramos principalmente las ondas de comunicación, ¿no? El Sol emite el resto de las ondas electromagnéticas. Hay que recordar que el espectro electromagnético total, ¿ya? El espectro electromagnético total, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es el espectro electromagnético? Es el ordenamiento en función a las longitudes de onda o la frecuencia o energía, principalmente las dos primeras, de todas las radiaciones que nosotros conocemos. ¿De acuerdo? Las tenemos acá como radiaciones ionizantes, como radiaciones no ionizantes, ¿de acuerdo? Pero van a estar ordenadas según ya sea el orden de las longitudes de onda o frecuencia. ¿Sí? No se vayan a olvidar. Entonces acá vamos a colocar las radiaciones electromagnéticas que conocemos, ¿no? Tenemos las radiaciones ionizantes, que son las de más alta energía. Hablamos de los rayos gamma, los rayos X, las ultravioletas. De ahí vienen las infrarrojas, ¿no es cierto? Microondas, la luz visible, infrarrojos, microondas, ¿no? Las radiofrecuencias. ¿De acuerdo? Ya está. Es un ordenamiento según qué cosa. La longitud de onda creciente. Vamos a señalarlo de esa manera, ¿ya? A ver, si ustedes recuerdan, en este sentido es como se incrementa quién. En este sentido que te estoy señalando es cómo se incrementa la energía. ¿Ya? En este sentido aumenta la energía para las radiaciones. ¿De acuerdo? Y no solo la energía, sino también quién, la frecuencia. ¿De acuerdo? La frecuencia. O sea, las más energéticas, estamos hablando de los rayos gamma, los rayos X. ¿De acuerdo? Esas son las más energéticas. Las menos energéticas, las ondas de radio, ¿no? ¿Ya? Esas son las menos energéticas. En este sentido aumenta la energía. Obviamente en el otro sentido, ¿no? En sentido inverso, obviamente en sentido inverso, ¿quién estaría aumentando? En sentido inverso estaría aumentando la longitud de onda. Muy bien. ¿Ya? En sentido inverso está aumentando la longitud de onda. En este sentido aumenta la longitud de onda y el periodo de la radiación, si quieres verlo de esa forma también. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá hay un detalle interesante. Me dicen, con excepto de las ondas hertzianas, el Sol emite el resto de las ondas electromagnéticas. ¿Cuáles son las que normalmente emite el Sol? Las radiaciones ultravioletas, la de luz visible e infrarrojos. ¿No es cierto? Claro. En cambio, los rayos gamma y los rayos X son originados principalmente por procesos nucleares. La desintegración, la inestabilidad de los núcleos produce rayos gamma. Los rayos X, colisión de electrones con superficies metálicas, incluso hablamos de las capturas electrónicas K, capturas electrónicas L. ¿De acuerdo? Por eso es que la primera es totalmente falsa. La segunda, la frecuencia de los rayos infrarrojos es mayor que la frecuencia de la radiación visible. Mentira. La región visible está acá, la región visible tiene mayor frecuencia que ¿quién? Tiene mayor frecuencia que los rayos infrarrojos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ojo ahí. Sí, por eso es que hay que tener en cuenta, ¿no? Al decir que los infrarrojos tienen menor frecuencia, significa que tienen menor energía, y por eso es que no los hace peligrosos en los actuales termómetros que se usan para medirte, pues, ¿no? La temperatura, los termómetros infrarrojos, cuando vas al supermercado o algún sitio, ¿no? ¿Ah? Ese era el temor de mucha gente, ¿no? Ah, no, son radiaciones, sí, pero no son ionizantes, incluso son de menos energía, menor frecuencia que la región visible. ¿Ya? La C. Las radiaciones más peligrosas para un ser humano son los rayos X y los rayos gamma.
¿no? Los rayos gamma, por su longitud de onda muy pequeña. Es cierto, su longitud de onda muy pequeña las hace muy energéticas, ¿ya? Muy energéticas y sobre todo esto, ¿no? Ionizantes. Es por eso que las hace letales, ¿no? Las hace bastante nocivas. Así que a tener cuidado. Esa sería la respuesta. Esa viene a ser la respuesta. Acá la alternativa es la letra C. Si deseas puedes analizar las otras proposiciones, ¿no? Las microondas son ondas de comunicación, ¿no? Hacia lugares más distantes y que poseen una longitud de onda mayor a 1 kilómetro. Es mentira, está más o menos o máximo 1 metro de longitud de onda. ¿Ah? El color violeta es la radiación monocromática de mayor longitud de onda. Violeta es la que tiene mayor energía. Dentro de los fotones monocromáticos, así se le llama también, violeta es la que tiene la mayor energía, menor longitud de onda. ¿Ya? Perfecto. Entonces acá ya tenemos la respuesta, ¿no? La respuesta aquí resulta ser la alternativa C. A ver, vamos a continuar. Siguiente pregunta. Borramos las anotaciones de la pregunta anterior. Continuamos. Interesante también esta pregunta, muy bonita. Nos dice, de las siguientes afirmaciones, la que no pertenece al modelo atómico de Thomson. Recuerden que nosotros tenemos un modelo atómico actual que lo denominamos un modelo netamente matemático probabilístico, conocido como modelo mecano-cuántico. ¿De acuerdo? Pero ese modelo es una evolución, porque al inicio ni siquiera se hablaba de átomo, pero a partir del año 1808 ya es que la gente empieza a hablar del átomo con la teoría atómica de Dalton, ¿no? Y después, ¿no? Donde Dalton planteaba que el átomo era indestructible, llega Thomson y nos plantea el átomo como un modelo muy simpático, ¿no? Que todo el mundo lo conoce como el modelo del budín de pasas, ¿no? El modelo del budín de pasas. Entonces vamos a recordar ese modelo. Es resultado del estudio de la naturaleza eléctrica de la materia. ¿Qué cosa nos dice Thomson en su modelo? Nos dice que el átomo, ¿qué cosa es? El átomo es una esfera maciza, eso es lo que nos dice. ¿Ya? El átomo para nosotros es una esfera maciza. ¿Ya? No se vayan a olvidar, es una esfera maciza. Esfera maciza. ¿Sí o no? ¿De qué? De carga positiva. En la cual están incrustados, ¿quiénes? En la cual están incrustados los electrones. ¿De acuerdo? Los electrones. Ahora, si bien es cierto, Thomson descubre los electrones, pero ¿a partir de quién? Hay que recordar, ¿no? Thomson, John Joseph Thomson descubre los electrones, ¿cierto? Los electrones, a partir del estudio de quién, a partir del estudio de quién, a partir del estudio de quién, chicos, de los rayos catódicos, ¿no? A partir del estudio de los rayos catódicos. ¿No? ¿Y quiénes son los rayos catódicos? Ya se habían descubierto los rayos catódicos en los tubos de vacío. Pero quien logra explicar la naturaleza de los rayos catódicos, quien nos indica que los rayos catódicos es un flujo de electrones, es Thomson. ¿De acuerdo? Es Thomson. Muy bien. ¿No? Que se desvían por acción de campos eléctricos y magnéticos, que la desviación siempre te daba una relación constante entre la carga de la partícula y la masa, ¿no? Que en realidad era partículas, no era luz, ¿no? Naturaleza corpuscular, desplazamiento rectilíneo, todo eso se hizo con los estudios de los rayos catódicos, que ya había sido descubierto mucho antes que planteara el modelo, que fue en 1897. Entonces, con respecto a esto, la pregunta nos dice, ¿no? El átomo es de forma esférica, con masa compacta y carga positiva. En realidad, el átomo es neutro, porque la carga positiva y la carga negativa se neutraliza. ¿Ya? El átomo es neutro, pero acá vamos a suponer que hace referencia a la masa que contiene a los electrones, ¿no? La masa es esfera de carga positiva. La B, su modelo se asemeja con un budín de pasas, claro, así se le denominó. Aunque en algunos países también lo denominan como uvas en gelatina. ¿Ya? La C, los electrones giran alrededor del núcleo. Eso no tiene nada que ver con el modelo atómico de Thomson. ¿Quién plantea que los electrones giran alrededor del núcleo de forma similar a como lo hacen los planetas alrededor del Sol? Eso lo hace Rutherford, ¿no es cierto? Esto ya no tiene nada que ver con el modelo de Thomson. ¿Ok? Muy bien, entonces la respuesta acá es la letra C. Vamos, la siguiente pregunta. Muy interesante, muy interesante esta pregunta con respecto al tema de nomenclatura inorgánica. ¿Ya? Nomenclatura inorgánica. A ver, un segundito. Sí, nos hablan de los principales grupos funcionales.
¿De acuerdo? Nos hablan de los principales grupos funcionales. Acá, al ojo, la gente ya la vio rapidísimo, ¿no? La gente la vio así al toque. A ver, miren, nos hablan del hidruro. El hidruro viene a ser la combinación de un metal con el hidrógeno. ¿De acuerdo? El hidruro viene a ser la combinación de un metal con el hidrógeno. Y en los hidruros, el metal tiende a oxidarse, ¿no? ¿Y el hidrógeno qué hace? El hidrógeno es el que adopta la carga -1. ¿Ya? O sea, eso es totalmente correcto. ¿Ya? La 1, ¿ya, muchachos? La 1 para nosotros es correcto. ¿Ya? La 1 es correcto para nosotros. La 1 está perfecta. ¿Ya? La segunda, el ácido, claro, también. La segunda también es correcta. También es correcta la segunda, ¿no? ¿Por qué? Acuérdense que los ácidos se caracterizan por el desprendimiento de qué, ¿no? Por el desprendimiento de qué, de los hidrógenos. Puedes encontrarlos de esta forma, como oxácidos, si quieres llamarlo así, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera. A ver, hidrógenos, elemento, oxígeno, o puedes tenerlos de esta manera, ¿no? Sin oxígeno, ¿te acuerdas? Estos se llaman los oxácidos, estos son los, ¿no? Disueltos en agua son los hidrácidos. Pero ¿qué cosa hacen ellos? Ellos liberan, ¿a quién? Liberan el protón, pues liberan el hidrógeno, ¿no? Con carga +1 mediante una ruptura heterolítica del enlace. O sea, ese es el grupo funcional, ¿ya? Eso también es correcto. Eso también es correcto, ¿ya? La segunda también es correcta. A ver, en la tercera, ¿qué cosa tenemos? En la tercera nos hablan del peróxido. Ya, y esa es incorrecta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en el peróxido, el oxígeno actúa con carga -1, si bien es cierto en el peróxido el oxígeno actúa con carga -1, ¿qué cosa tenemos que recordar? Que eso se logra gracias a que existe entre los oxígenos el enlace, la compartición de un par de electrones. O sea, si no estuviesen unidos entre sí, no podrían. Si no estuviesen unidos entre sí, no se podría mostrar la carga de -1. ¿Ya? Si no estuviesen unidos entre sí, no se podría mostrar esta carga de -1. ¿No? O sea, en realidad el grupo funcional, ¿cuál es? El grupo funcional es este. ¿Ya? Son dos oxígenos con carga -2. Así es. Ese es el grupo funcional. ¿Ya? Por eso es que esa sería incorrecta. ¿Ya? Esa es incorrecta. Y la cuarta, ¿qué cosa me dice? Ya, la cuarta también es incorrecta, pues, ¿no? La cuarta es incorrecta, porque hay que recordar que en el caso de los hidróxidos, el grupo funcional, ¿quién es? En el caso de los hidróxidos, el grupo funcional, ¿quién es? El grupo funcional es el oxidrilo, es el ion oxidrilo, ¿no es cierto? ¿Y a ti qué cosa te han puesto? ¿Y a ti qué cosa te han puesto? A ti te están poniendo esto, ¿no? El OH carga +1. No, pues eso es totalmente erróneo. Ahí al toque ya tú podías deducir, ¿no? La 4, de hecho, la clave tenía que ver con 4. ¿Ya? Y la 5 sí, no hay problema. La 5 también es conocida, esa es verdadera, ¿no? La de los óxidos, ¿no? El ion óxido, en este caso, es correcto, ¿no? Para la función óxido, ¿qué cosa tenemos acá? Oxígeno con carga -2. Eso es recontra verdadero, ¿ya? Conocidazo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Aquí te están pidiendo las que no corresponden, te dicen. No corresponden, sería la 3 y quién. Solo la 3 y la 4. La respuesta correcta en este caso es la letra D. ¿Ya? Esa es la respuesta, la letra D. Muy bien. ¿Ya? Esa es la clave. Perfecto. Muy bien. A ver. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿No? Están bonitas las preguntas. Están muy bonitas las preguntas. A ver. Esta también es súper interesante, ¿no? A ver, nos dicen a nosotros aquí, nos dicen las características. A ver, las características que evidencian experimentalmente una reacción química. ¿A quiénes consideramos nosotros como evidencia de una reacción química? Claro, en la primera nos hablan de quién? Nos hablan de cambio de color. Claro, el cambio de color es bastante común, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde podríamos encontrar esto? ¿No? ¿Dónde? Cambio de color, por ejemplo, en la putrefacción de la carne. Cambia de color y también de olor, ¿sí o no? En la putrefacción de la carne. ¿Dónde también? ¿Dónde también? En la oxidación de la manzana.
¿no? La oxidación de la manzana. ¿Ya? O sea, esto es bastante común, verdadero. La segunda, en la segunda, formación de un precipitado. Claro. ¿Qué cosa era un precipitado, se acuerdan? La formación de un precipitado. La formación de un precipitado quiere decir que se va a producir, se produce ¿qué? Esto implica producción de un compuesto iónico. Producción de un compuesto iónico insoluble. ¿Ya? Eso sería verdad, verdadero también. ¿De acuerdo? La tercera. ¿Qué cosa nos dice la tercera? Variación de las densidades de una sustancia. Falso. Falso, falso. ¿Por qué? ¿Por qué no resulta ser una evidencia, ¿no? Una evidencia incluso inequívoca, ¿no? ¿Por qué no podría ser una evidencia? Por ejemplo, cuando tú congelas, ¿no? Cuando tú congelas el agua, la solidificación del agua no es una reacción química, por ejemplo, ¿no? Entonces, la solidificación del agua no es una reacción química, ¿no? La solidificación del agua ya fue, ya mata esa alternativa. Y la cuarta, ¿qué cosa me dicen? Se producen cambios de estado en las sustancias. Uy, con la anterior también ya prácticamente queda respondido esto, ¿no? Listo. ¿Y la respuesta acá cuál sería, muchachos? La respuesta. A ver, vamos a darle la respuesta. Sería solamente, ¿cuáles son, no? 1 y 2. Excelente. Vamos a ponerlo un poquito más oscuro. Yo creo que azulito, este verdecito, amarillo. ¿Se perderá el amarillo? Se pierde el amarillo. Rojito, vamos a ver rojito. Claro, ya está, chicos. Excelente. Seguimos entonces. Uy, esta también, esta sí vino regalada, ¿no? Esta vino recontra regalada. La masa en gramos, de un mol de azúcar en la sangre. En este caso te están dando ya C6H12O6, que tú sabes que puede representar a la glucosa, que puede representar a quién, galactosa, ¿no? Ya, tiene varios isómeros. Muy bien. Bueno, muchachos, lo único que tenemos que recordar es lo siguiente, ¿no? Se acabó. Yo tengo esta fórmula, C6H12O6. Si yo le saco su masa molecular, voy a tener un valor de 180 UMAS. ¿Sí o no? Unidad de masa atómica. Que esto es equivalente a decir 180 gramos, ¿por qué? Por cada mol. O sea, la masa molar es esa, ¿no? Esa es la masa de la mol. La masa molar es 180 gramos. Se acabó. Definición, nada más era esta pregunta. ¿Ya? Nada más era definición esta pregunta. La clave aquí sale la D. ¿Ya? Profe, ¿cómo sale 180? Acuérdate. 6 carbonos, 6 veces 12 más 12 más 16 por 6. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así es como sale. Muy bien. A ver, si hemos hecho la captura, claro que sí. Vamos ahora al siguiente problema. Se acaba. Ya, este de acá también sale directo, ¿no? Que sale súper, súper directo este problema. Sale súper directo. A ver, ¿qué cosa nos dice este problemita? ¿De qué se trata? Si ustedes leen este problemita, nos dice que se tiene una solución con cierta concentración y se diluye. Dilución. ¿Qué cosa se cumple en una dilución? ¿Mm? ¿Qué cosa se cumple en la dilución? ¿Recuerdan? A ver, vamos a plantear acá la resolución. Nosotros tenemos una solución inicial, vamos a ponerla acá. ¿Ya? Tenemos una solución 1, y vamos a obtener una solución 2. Profesor, ¿y cómo vamos a obtener una solución 2? El problema mismo te lo dice. ¿Qué cosa le vas a adicionar? ¿Qué cosa le vas a adicionar? Agua. ¿No es cierto? Le vas a adicionar agua. Entonces, por favor, solamente es cuestión de ordenar los datos. ¿Cuál es el volumen de la primera y cuál es el nuevo volumen? Me dicen que si a 100 mililitros, el volumen 1 es 100 mililitros. ¿Cuál es la concentración 1? La molaridad 1, 0.04 molar. ¿Cuánto es el volumen 2? Le vas a agregar 100 mililitros. O sea, el nuevo volumen va a ser 200. ¿De acuerdo? Porque le vas a agregar 100. Y te piden la nueva concentración. Bueno, si duplicas el volumen de la solución, la concentración se diluye a la mitad. ¿No es cierto? Pero esto, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se realiza? Hay una expresión clásica en este tipo de problemas, ¿no? Cuando hablamos de dilución, ¿se acuerdan? ¿No? Esto es una dilución, hay que marcar ese tipo de problemas, ¿no? En la dilución, ¿qué cosa es lo que se cumple? ¿Ah? ¿Qué cosa es lo que se cumple en la dilución? ¿Cuál era la fórmula?
¿no? Seguramente te la enseñaron, muévelo, muévelo. ¿No? Molaridad 1, volumen 1, molaridad 2, volumen 2, concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2. Entonces, esto terminó. La concentración inicial 0.04 molar, el volumen 100 mililitros, igual a la nueva concentración por el nuevo volumen que es 200 mililitros. Cuando tú operas esto, te sale que la nueva concentración va a ser 0.002 mol por litro. Se acabó. Y la respuesta a este problema sería la letra C. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Siguiente problema. Uy, qué bonito. Este es un problemita. De la parte de cinética química, ¿no? Que San Marcos, acá en Lima, San Marcos está tomando ya pregunta de cinética química. En Uni está dentro del prospecto, pero hace bastante tiempo que no viene. Pero es una pregunta bastante bonita, bastante sencilla. Es directa. Acá esta es una pregunta súper directa, ¿no? Vamos a resolverla. ¿Qué dice acá? Resolución. A ver. Muy bien. Nos dice lo siguiente. En la reacción de hidrólisis de la sacarosa, ¿de acuerdo? En la reacción de hidrólisis de la sacarosa. O sea, vamos a hacer, en este caso, la descomposición por acción del agua, ¿no? de la sacarosa, obteniendo aquí, muchachos, estos dos monosacáridos. ¿De acuerdo? Ya está. Perfecto. Listo, listo. Me dice, el agua es el solvente y se usa en exceso en la reacción. O sea, el agua es el disolvente y a la vez es la especie dispersante de la sacarosa. ¿De acuerdo? La especie dispersante, ¿no? Entonces, quien estaría cambiando su concentración aquí es el reactivo. En este caso, el reactivo de la sacarosa. ¿Ya? Acuérdense que el agua está en exceso, es el solvente, es el medio dispersor nada más. ¿De acuerdo? Entonces, quien va a modificar su concentración de manera notable es este reactivo. Prácticamente el agua no. ¿Ya? El agua no. Entonces, acá lo único que tenemos que recordar es la ley de acción de las masas. Por la ley de acción de las masas, ¿no? Y recordando que el agua está actuando como disolvente, ¿de acuerdo? En exceso. Ley de acción de las masas. ¿Qué cosa es lo que vamos a tener? Nosotros lo que tenemos acá es que la rapidez de la reacción es la constante específica de la reacción por la concentración de los reactantes, ¿no? Elevados a cierto exponente. Muy bien, pero hay que recordar que aquí prácticamente quien va a modificar su concentración de forma notoria o notable, ¿quién es? Es la sacarosa, ¿no? Y aquí se supone que la ecuación está balanceada, entonces lo vamos a considerar un proceso elemental. ¿Y qué cosa vamos a decir entonces? Que la rapidez de la reacción o la velocidad, así la están denominando, sería la constante específica de esa reacción y el único reactante a considerar es esto, ¿no? La sacarosa y elevado obviamente a la 1, pues, ¿no? A la 1. Entonces con eso nosotros ya tenemos la respuesta. ¿Cuál es la clave? Si nos fijamos en las alternativas, vamos a llegar a que la respuesta es la letra C. ¿Ah? La respuesta es la letra C. Muy bien, continuamos entonces, continuamos. Siguiente problemita. A ver, interesante, un problema de equilibrio químico. ¿Ya? Este es un problema de equilibrio químico. A ver, ¿qué cosa nos dice este problemita? A ver, ¿qué nos dice este bonito problemita? Se introduce en un recipiente 1 litro, ¿ok? En un recipiente se introduce 1 litro. En un recipiente de 1 litro, ¿ya? A esa temperatura, se introduce 1 mol de cada reactante, CO de monóxido y de agua. Si el 45% del agua reacciona con el monóxido, la constante de equilibrio es, chicos, este es un problema clásico, ¿no? Problema clásico de equilibrio, así que vamos a darle solución. Miren, yo tengo algo al inicio, y por acá voy a tener algo al final. ¿De acuerdo? Ojo que mi recipiente me dicen que es de ¿cuánto? Es de 1 litro. Yo voy a tener acá un inicio y se supone que esto va a llegar a un equilibrio, me dice. ¿De acuerdo? En el inicio, lo que yo voy a ingresar acá es monóxido y ¿qué más? Monóxido y agua. ¿Cuánto es lo que yo tengo al inicio de cada sustancia? ¿Cuánto es lo que yo tengo aquí de cada sustancia? A mí me dicen que lo que yo voy a ingresar en ese recipiente es 1 mol. 1 mol. O sea, mi concentración inicial es 1 mol por litro en realidad.
¿De acuerdo? Después, ¿qué cosa va a suceder? Parte de este monóxido va a ir desapareciendo, parte del agua también desaparece, pero ¿qué cosa empieza a formarse? Empieza a formarse cuando desaparece, se forma CO2, vamos a ponerlo con otro color, ¿ya? Vamos a ponerlo con otro color, se forma el monóxido, perdón, el dióxido e hidrógeno, hasta que llega al equilibrio. Y una vez que están en el equilibrio, se supone que acá hay algo de él, acá hay algo de él, acá hay algo de él y acá hay algo de él. Y con estas cantidades que ya no modifican en el tiempo, ¿qué cosa es lo que yo voy a hacer? Con esas cantidades que ya no se modifican en el tiempo, yo voy a obtener mi famosa constante de equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se desarrollan este tipo de problemas? Nosotros siempre trabajamos de esta forma, ¿no? Hacemos nuestro supercuadro. Hay que tratar de estar bastante, pero bastante ordenados aquí. ¿De acuerdo? Bastante ordenados, ¿no? Y colocamos las sustancias involucradas en el proceso. Tenemos nuestra ecuación, hay una condición inicial, hay una etapa de cambio, hasta llegar a ¿dónde? Hasta llegar al equilibrio. Muy bien, entonces por acá nosotros vamos a tener nuestra ecuación. Es monóxido, ojo, se supone que esto es un equilibrio homogéneo, ¿no? No te han puesto a ti los subíndices, pero mira la temperatura, ¿no? O sea, esto es un equilibrio homogéneo, ¿ya? Esto es un equilibrio homogéneo. Entonces acá todas las sustancias entran en la expresión de la constante de equilibrio. Y encima está balanceada. Y encima la ecuación está balanceada. Eso es importante. Muy bien, entonces nos ordenamos con nuestro cuadrito, y colocamos nuestros datos, nada más. Ya, colocan los datos. Al inicio de esto no tengo nada, fíjate, en el recipiente no hay nada al inicio, pero de él hay 1 mol por litro. De él, acá también yo tengo 1 mol en ese recipiente 1 litro. Después, ¿qué me dice? Si el 45% del agua reacciona con el monóxido, o sea, acá yo tengo que descontar 0,45, por eso pongo el menos. Ahora, pero como acá yo tengo que los coeficientes, fíjate bien, acá yo tengo que el coeficiente es 1, acá también es 1, ¿qué significa? Que lo que se consume acá, si acá desaparece 1 mol, acá también. O sea, esto consume lo mismo, ¿no? O sea, aquí yo voy a desaparecer también 0,45. ¿Y acá cuánto se va a formar? Nuevamente miro mi proporción, 1 me da 1 y también 1. Entonces acá me tiene que dar la misma cantidad. Me tiene que dar la misma cantidad, respetando la proporción. Acá se forma 0,45, 0,45, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cuánto me va a quedar en el equilibrio? Eso es importante, lo que te va a quedar en el equilibrio. ¿Ya? En el equilibrio, lo que a nosotros nos va a quedar es lo siguiente, fíjate. Al disminuir 0,45 me queda 0,55 mol en el recipiente 1 litro. Igual acá, 0,55 mol en el recipiente 1 litro. Acá 0,45, 0,45. Entonces yo ya tengo acá las cantidades en el equilibrio. Ya tengo la concentración de CO, ya tengo la concentración del agua, ¿sí o no? Ya tengo la concentración del CO2 y ya tengo la concentración del hidrógeno aquí. Ahora lo único que tú tienes que decir es cómo calculas la constante de equilibrio, ¿no? La constante de equilibrio se calcula a partir de la expresión que se tiene en la ecuación. Eso se calcula como la concentración de los productos, o sea, del CO2 por la concentración del hidrógeno, sobre la concentración del monóxido y la concentración del agua. Nada más, ese problema se acabó, muchachos. Solo es cuestión de reemplazar ahí. Y se terminó el problema. ¿Cuánto me sale la constante de equilibrio? A ver, ¿cuánto sale la constante de equilibrio? Vamos colocando los datos, ¿no? Sería entonces acá, lo puedo hacer así, ¿eh? 0,45 elevado al cuadrado sobre ¿quién? Sobre 0,55. Y como tú eres recontra astuto en los cálculos, te has dado cuenta que es lo mismo que colocar 45 entre 55, elevado a todo al cuadrado. Le sacas quinta, 45 arriba, te queda 9 y abajo 11. 9 arriba, 11 abajo, pero todo eso elevado al cuadrado, cuando tú le das forma, aprovechándote de tus operaciones matemáticas, 9 al cuadrado arriba es 81, 11 abajo al cuadrado, 121. ¿De acuerdo? Y la respuesta sería la respuesta acá te sale la letra C. Esa es la respuesta. Muy bonito problema. Ok, continuamos. Uy, un problema de electrólisis. Qué bonita pregunta, chicos. Qué bonita pregunta. A ver, ¿qué nos dice esta preguntita? Planteamos la resolución rapidísimo. Ya sabes, si te gusta esta resolución, déjame tu like, comenta, compártelo.
Dice acá lo siguiente, resolución. Estamos hablando de la electrólisis de una solución concentrada, ¿no? O sea, donde la cantidad de soluto es considerable. Muy bien. Entonces, por acá, muchachos, vamos a hacer una representación de la celda. Muy bien. Vamos a colocar acá nuestros electrodos. Vamos a colocar por acá nuestros electrodos, muchachos. Ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. No voy a dibujar toda la celda, solamente la parte que nos importa. ¿Ya? Y me están diciendo, a ver, vamos a hacer acá esto. Tengo acá mi solución, ¿no? Vamos a ponerlo. Ya, ahora sí, colocamos nuestros electrodos. Y ahí están tus electrodos, ¿ya? Muy bien. Y estos electrodos pues están conectados, ¿no? A la batería y todo lo demás, ¿ya? Ya, entonces terminas eso. Muy bien. Vamos a suponer que este es mi electrodo, vamos a suponer que este es mi electrodo positivo y este es mi electrodo negativo. ¿Qué significa esto? Que por acá yo tengo al cátodo y por acá ¿quién tengo? Por acá tengo al ánodo. Pero acá me están diciendo algo interesante, que yo debo considerar que acá tengo ¿quién? Iones estaño más 4. ¿Sí o no? En esta solución yo tengo iones estaño más 4, pero también tengo ¿quiénes? También tengo a los iones, también tengo varios iones cloruro. También tengo varios iones cloruro por acá. ¿De acuerdo? Ya tú dibujas los demás. Ahora, ¿quiénes se van a dirigir al cátodo? Los cationes. Claro que también está el agua. ¿Ya? También está el agua. Deberían darte los potenciales para que lo hagan más analítico, pero qué sencillo, chicos. ¿No? Cuando tú comparas el agua y el ion cloruro, recuerda, este ion cloruro sí se dirige al ánodo. ¿Ya? Él sí se dirige al ánodo. O sea, aquí, ¿quién es el que se dirige al ánodo? Es el electrodo positivo, los iones cloruro. Los iones cloruro se van a dirigir al ánodo, ¿para qué? Para que ahí envíen los electrones. Ahí envían los electrones que se van a dirigir desde el ánodo hasta el cátodo, y estas especies empiezan a distribuir, en este caso, a formar las moléculas de ¿quién? Las moléculas de cloro, ¿no? Eso es lo que va a suceder. ¿Ya? Por eso es que la respuesta acá, ¿cuál es? La letra E. ¿Ya? La respuesta aquí es la letra E. Ya si quieres ser más específico, puedes poner acá tu reacción anódica, ¿no? Pone la reacción anódica. Dos iones cloruro en la solución llegan al ánodo, forman la molécula de cloro y además dejan en libertad dos electrones. ¿De acuerdo? Dejan dos electrones. La liberación de cloro gaseoso en el ánodo, producto de la oxidación. Esa es la respuesta. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Uy, creo que esta es la última. Así que vamos a darle con todo. Vamos a darle con todo a ver qué cosa nos dice esta preguntita. Sale rápido, sale al ojo en realidad, pero vamos a demostrarlo así matemáticamente como para que te quede claro también, pues, ¿no? Para que puedas revisar el examen. A ver, por acá. A ver, vamos. Resolución. Ya nuestra última preguntita, nuestra última pregunta de este examen. ¿Qué nos dice? A ver, muchachos, creo que hay comentarios acá en... Sí. A ver, ¿qué nos dicen? A ver, a ver, a ver. Tenemos, la orina humana tiene un pH aproximado de 6. Si una muestra de 1 litro se diluye, otra vez dilución, entonces, dígame, ¿qué significa que el pH, a ver, vamos a hacerlo de esta forma, ¿qué significa que el pH sea igual a 6? Entonces significa que tú tienes la concentración de hidrógeno. Esto es 10 a la menos 6. A un ratito, me falló el pulso acá, muchachos. Tenemos por acá lo siguiente. La concentración de hidrógeno es 10 a la menos 6 molar.
Muy bien, pero si lo vas a diluir, quiere decir que tú vas a tener ahora una nueva concentración de hidrógenos final, que no la conoces. Y como consecuencia también tendrías un pH final. ¿Ya? Como consecuencia tendríamos también un pH final. Entonces, nuevamente, tal como lo hicimos hace un instante, vamos a plantear nuestro inicio y nuestro final. Pero acuérdate que esto es producto de que de una dilución. ¿De acuerdo? O sea, acá tú le has agregado agua. ¿Cómo se llaman esos procesos donde le agregas agua? Se llama la dilución. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Entonces acá nos hablan de qué es lo que sucede, ¿no? Con el pH y la concentración. Bueno, de hecho, la concentración va a disminuir, ¿ya? La concentración va a disminuir. ¿De acuerdo? ¿Ya? La concentración va a disminuir y el pH va a aumentar. La concentración disminuye y el pH aumenta. O sea, la respuesta acá es 1 y 4. ¿No? La respuesta acá es 1 y 4. Ya salió ya al ojo. Pero para que te quede, pues, claro, ¿no? Tú vas a decir acá, yo sé. ¿Qué cosa se cumple acá? Concentración 1 por volumen 1, ¿no? Inicial si quieres. Concentración final, volumen final. Que es la misma expresión del muévelo, que hemos visto hace unos instantes. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá lo siguiente. ¿Cuánto es la concentración del hidrógeno? 10 a la menos 6 molar. ¿El volumen inicial cuánto es? ¿Mm? Tú tienes un litro. El volumen inicial es 1 litro. ¿De acuerdo? Y se diluye con agua hasta llegar a tener 10 litros. El volumen final es 10 litros. Allá, entonces acá sería 1 litro. La concentración final del hidrógeno, que es lo que quiero, ¿no? Por el nuevo volumen, que es 10 litros. Entonces, ¿qué van a hacer los volúmenes? Se van, litros con litros se van, y acá te queda la nueva concentración del hidrógeno al final. ¿Cuánto vale la concentración del hidrógeno al final? Acá te queda el 10, ¿no? Baja y te queda como 10 a la menos 7 molar. O sea que ya tienes tu pH final. ¿Cuánto te vale? 7. Se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? Por lo tanto, ¿qué cosa está pasando? La concentración de hidrógeno, ¿qué hace? La concentración de hidrógeno lo que hace es disminuir. Era obvio, ¿por qué? Porque estás diluyendo. La concentración del hidrógeno disminuye, ¿de acuerdo? Pero el pH, ¿qué hace? Y el pH lo que hace es aumentar. Listo, entonces la respuesta para este problema sería: concentración de hidrógeno disminuye. 1, pH aumenta. Muy bien, eso es lo que va a suceder. La respuesta es la letra B. Excelente, excelente problemita, ¿no? Muy bonito, aplicación directa. En realidad salía rápido, no era necesario hacer todo esto, pero para que quede claro. Ha sido un enorme placer, un enorme gusto. Con ustedes, el profesor Jefferson Mayanga. Para cualquier cosa, déjame tu like y compártelo. Chao, chao. Ok, chao, chao.